Nuestros artistas se complacen en presentar a Gisela Arriaga, consultora en imagen pública. Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos, por acceder a esta entrevista para que nos des toda esta información que tú tienes acerca pues, de tu trabajo, ¿no? Que es la consultoría de imagen, pero sobre todo en un tema muy específico. Es un tema, entiendo que te interesa mucho conocer, ¿verdad? Y transmitir. Exactamente. Y que sea de utilidad. Que sea de utilidad para todos nosotros, para el artista. ¿Qué tan importante, o si te han acercado a ti, los artistas en algún momento, para decir, ¿sabes qué? Necesito mi imagen, cómo la muevo en entrevista o cómo me muevo en el medio? Fíjate, Jorge Martín, que ahorita que me preguntas específicamente si se han acercado a mí artistas, te podría decir que no, hasta el momento no, y yo estaría abierta a esa posibilidad porque realmente estas herramientas les sirven a cualquier persona, a cualquier profesión, ¿verdad? Entonces, el artista o en el arte no está exento de poder utilizar herramientas relacionadas con la imagen pública y con el marketing personal. Y bueno, ahí están, entiendo, sí, absolutamente, que en el centro del país, en el caso de México y obviamente en todos los países, se utiliza de una manera natural. Es más, yo considero que no salen los productos terminados, hablamos específicamente de, por ejemplo, de discos, ¿no? O sea, ya los productos sin antes haber pasado por un trabajo de imagen pública donde debe de estar incluido un consultor en imagen. Pero aquí, en nuestro terreno regional, hasta el momento no me han solicitado este servicio. Yo creo que es muy importante, a mí se me ocurrió invitarte precisamente porque en muchas ocasiones los artistas no tienen muy bien definido, dicen cómo me vendo o cómo el artista de repente entre que es artista, entre que no termina de convencerse de que lo es o convencer al público de que realmente pues tiene un trabajo el público, un trabajo en el que tiene que cerrarlo y un trabajo en el que también tienes que delinearlo, pues, o sea, decir, sí, soy artista, pero ¿cómo convenzo a los demás aparte del trabajo, ¿no? Sí, pues mira, ahora me haces reflexionar sobre algunas cosas, o sea, el por qué, por ejemplo, en nuestro entorno regional no hay tanto trabajo de imagen, de marketing en relación a la parte artística. Pues me haces reflexionar sobre las razones. Yo creo que una de ellas podría existir cierta reticencia, por ejemplo, o cierta pena, o a lo mejor no saben en un momento dado cómo poderse llegar de estas herramientas y utilizarlas a su favor. Pueden ser muchos factores. Pero bueno, lo cierto que ahí están estas herramientas que pueden ser muy útiles. ¿Para qué? Pues mira, yo creo que el aspiracional de todos, independientemente a lo que nos dediquemos, así seamos, fíjate, dentistas, médicos, arquitectos, escultores, pintores, cantantes, el aspiracional sería vivir de ello, ¿verdad? O sea, claro, ¿por qué? Claro. Porque es lo que te gusta, es lo que, para lo que naciste, es con lo que quisieras enfrentar la vida, es con lo que le enfrentas. Entonces, ¿qué mayor satisfacción que eso que te gusta te genere un ingreso? Entonces, estas herramientas lo que hacen es acercarte cada vez más a esos públicos objetivos, a esos públicos que van a valorar tu trabajo, ojo, van a valorarlo primeramente, sí, y van a pagar por ello. Entonces es una herramienta válida y que te puede acercar a tener una calidad de vida que Exacto. Te mereces, porque los talentos tenemos muchos. Sí, tenemos muchos y pues debe de haber una correspondencia entre esos talentos y la parte económica. Claro. O sea, sí, claro, totalmente. Creo yo que
creo yo que el artista, tenemos una gama espectacular en cuestión de todo lo que es actores. Vemos como los actores, que algunos que se puede decir han salido tardíamente del confort del Estado a hacer trabajos, inmediatamente los captan, pues captan el trabajo del artista sonorense, que realmente es una persona con muchísimo talento. Tenemos cantantes a nivel internacional que si bien se quedarían aquí, pues no estarían más que cantando en la iglesia, ¿no? Pero vemos cómo sale el artista de Sonora y tiene una acogida espectacular, su trabajo, su carrera, su nombre, que creo que es importante que si nos acercáramos a esta herramienta de la imagen pública, podríamos encontrar un camino más corto. Absolutamente. ¿Por qué? Porque no hay que dejar de largo, no hay que dejar pasar que vivimos en un mundo globalizado. Y ese artista ya no es el artista de guión, de tal lugar, de una manera aislada, ahí digamos que conviviendo únicamente con los familiares, con sus amigos. No, el artista de hoy, así como te decía, como cualquier profesión o cualquier prestador de servicios en cualquier rama, compite no solamente con su entorno local, sino con un entorno nacional, ¿verdad? Y ¿por qué no? Internacional. Y sobre todo con las redes sociales. Así es, con las redes sociales hay que aprovecharlas, ¿no? Hay que decirles a los artistas que ahí están y que se deben de aprovechar. Entonces, tomando en cuenta eso, el artista, siendo consciente de ello, pudiera aprovechar todas esas herramientas para salir de un anonimato, porque a veces el estar trabajando solamente, me refiero específicamente a lo mejor a un escultor, a un pintor, que son personas que obviamente trabajan de una manera aislada, que están en sus estudios, pues ahí sus cuadros se verán muy bonitos, a lo mejor esos cuadros luego pasan a familiares, pero no es la idea es que tu talento como escultor, como pintor, como en fin, cualquier área del arte, pues pudiera ser conocido en todas partes. Y vivir de esto. Y sobre todo vivir de eso. Vivir de eso. Sí. Si te fijas, yo en el trayecto que vine a esta plática, a esta charla contigo, empecé a pensar, a ver, vamos a ver, ¿quiénes han trascendido? ¿Qué artistas están ahorita sus obras en el extranjero, exponen en Nueva York, exponen en las principales capitales del mundo? Y bueno, ahí está mexicano, está Francisco Toledo, ¿no? Y yo creo que si nos acercamos a Francisco Toledo, independientemente que tenemos que aceptar que hay un gran talento ahí, yo pienso que quienes investiguemos, si nos metemos a investigar a fondo, vamos a encontrar algunos consultores de imagen que lo deben de estar cauchando, ¿no? En términos inclusive de, ¿por qué no decirlo?, la parte física, la parte de su historia, de su leyenda que se le construye. Son muchos factores. Yo siento, sin temor a equivocarme, que debe haber alrededor gente un equipo de trabajo, que es muy importante. Sí, y ¿por qué no pensar también como un ejemplo claro, vivo, y un ejemplo no de estos años, de estas décadas del marketing, no de los 90s, ni de desde el 2000 para acá? No, estamos hablando de alguien que empezó a hacer labor de marketing de imagen de una manera intuitiva y de una manera muy personal, pero lo hacía y está documentado y en verdad, o sea, fue una plataforma, le produjo enormes dividendos. Estamos hablando de José Luis Cuevas. Claro. ¿Sí? Claro. Se construyó su propio mito. Claro, es incluso que la obra. Sí. Su presencia en cualquier evento era más importante, no demerito la obra, pero era tal el impacto de la figura de José Luis Cuevas. De su imagen, impactaba a través de sus palabras, impactaba lo que decía, impactaba a través de estos actos que hacía, de los famosos murales efímeros que pintaba, claro, para ponerse al tú por tú con los grandes. Entonces, ¿cómo no pensar que todo lo que él hacía era marketing, aún antes de que de alguna manera
sistematizara. El marketing que solo existía en Hollywood. Sí, o sea, en Hollywood siempre ha existido el marketing. De alguna manera él intuitivamente lo estaba aplicando, y a lo mejor no tan intuitivamente, a lo mejor quizá había consejos de parte de gente que lo rodeaba y que de alguna manera le decía, mira, con esto que puede salir más pronto del anonimato y puede ser conocido inclusive a nivel internacional. Y lo logró, y tan lo logró que bueno, que ya lo vemos, que su leyenda ha perdurado y ahí está, ¿no? Ahí Una está. leyenda pop. Una leyenda Pop. viviente. Viviente y pop. Viviente, sí, que alimentó su propia imagen, construyó su propio mito. Pues te agradecemos muchísimo, Gisela. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, fíjate que de este tema es importante señalar que una cosa sería utilizar las herramientas para artistas plásticos, por ejemplo, o sea, para pintores, escultores, en fin, todas estas áreas del arte que son pues muy interesantes, son bellas artes, pero habría que separar estas herramientas del marketing y la imagen para cantantes, como que el medio del espectáculo Sí, claro. se cuece aparte, ¿no? Y ahí pues se rompe toda regla, es válido todos. En el medio del espectáculo la regla es precisamente impresionar, impactar, y lo vemos a través de la ropa, ¿verdad? Se les diseña un vestuario especial, pero algo muy importante, una de las preguntas que tienen que hacerse antes de construir la imagen de un artista es ¿a qué públicos voy dirigido? O sea, porque mi producto se va a vender. Entonces yo necesito estar acorde a un público y a las necesidades de un público. Entonces hay preguntas claves. ¿A qué público? Y en base a eso voy a hacer un diseño de vestuario, de imagen física, de imagen verbal, de la parte de estética. Lo voy a construir respondiendo en gran parte las necesidades del mercado. Sin embargo, quiero hacerte la aclaración que si el mercadólogo o el consultor en imagen pública que esté manejando la imagen de algún artista del medio del espectáculo especialmente, si traiciona, fíjate que lo que te voy a decir es bien importante, traiciona la esencia del artista, de nada le va a servir esto, porque la gente esto lo olfatea. Claro. A la gente no le gustan y las imágenes prefabricadas, las huele. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Se tiene que trabajar en una línea muy delgada, una línea de verdad, verdad ante todo, pero sobre todo que el sustento esté de lo que se va a hacer. Es lo que le comentaba yo ahorita a Rafael. Sí, debe de haber, ante todo, en utilizar esas herramientas con coherencia, con congruencia, no traicionando la esencia del artista. Por ejemplo, si la esencia del cantante es rockera, pues todo su vestuario, toda su implementación, todo su arreglo en la parte física tiene que estar acorde a eso, ¿verdad? Pero si la esencia es de pop, pues hacia allá. Claro. Si es ópera, hacia allá. Entonces, realmente son elementos, si es rap, pues, ¿verdad? Claro. Exacto, o sea, es la esencia. Pero si vamos a construirle la imagen a alguien porque está de moda en ese momento, ¿no? Pues ahí a lo mejor le puede funcionar un rato, o sea, es efímero, ¿no? O sea, le puede funcionar, pero tarde que temprano su público se da cuenta y se siente como defraudado. Ah, no eras lo que dijiste ser. Y ha pasado. Y ha pasado, ¿verdad? A muchos les ha pasado a nivel nacional, internacional, a muchos se les han caído grandes, unos golpazos espantosos en los que sus carreras han tambaleado y que ha sido realmente muy difícil reconstruirla. Hay que ser muy congruentes, la coherencia, y hay que estar en sintonía con la esencia del personaje. Y hay que decirlo también, sobre todo en el medio del espectáculo, lo que se recomienda más para la construcción de una imagen pública del artista son los elementos de diferenciación. Eso es básico, porque estamos hablando, Jorge Martín, de que a lo que te dediques en el medio del espectáculo y en
¿cómo le llamas tú? Por ejemplo, el rap, Sí, los géneros. los géneros, sí, esta es la parte. Musicales. Los géneros musicales son tan competidos, cualquiera, Claro. o sea, hay tanta gente que trata de lograr un lugar que de repente, si no tienes un elemento de diferenciación, es muy difícil penetrar a un mercado, ¿no? Que tu producto esté ahí. Entonces, por eso es importante que alguien que sepa, que esté especializado, le diga al artista, mira, yo creo que a lo mejor le puede decir que con unos lentes de aro tal, va a ser un elemento de recordación más fácil, porque te da un look de tal cosa. Entonces, cuando el consultor de imagen los encuentra y encaja con la esencia del personaje, hace clic, te asegura el éxito. Claro, sin dejar pasar que ante todo el artista debe de tener talento, porque tampoco vamos a construir una imagen, ¿verdad?, sin talento. Entonces, una vez que tienes talento, vamos a incluir esos elementos de diferenciación y bueno, hay quienes en esta construcción de la imagen le agregan elementos de historia personal, porque a la gente, a todos nos gusta como el cuento, ¿no? Nos gusta saber de dónde viene ese artista. Entonces hay quienes le construyen su historia en base también a su verdad personal, que proviene de tal familia, que viene de, como Lila Downs, ¿no? Lila Downs es un gran talento, es una gran voz, pero unida a la historia de que su mamá era oaxaqueña, de que cantaba en un bar y te dices, wow, y que su papá era norteamericano y lo conoció. Toda esta historia, todos los humanos nos embelezamos con las historias, nos gustan los cuentos, ¿no? Sí, porque nos enganchamos un poquito y nos sentimos partícipes y decimos, bueno, si a Lila Downs le pasó, ¿por qué no me puede pasar a mí? Claro, sí. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Es la historia. Sí, de tal manera que los artistas, tanto en el medio del espectáculo como los pintores, o sea, en el arte, se convierten, hay que decirlo, en elementos aspiracionales. Es por ello que en los reality shows que vemos en la televisión constantemente te presentan una historia detrás. Sí, que si vendía tamales, que si cantaba en el metro. Bueno, aquí no tenemos metro en la ciudad de Hermosillo, pues que si cantaba en los camiones. Sí. Pero dices tú que vendía pitayas, a lo mejor, mamá, que estaban de moda también. Entonces, totalmente. Creo que eso es parte del concepto, de la construcción, de la construcción en sí. ¿Hasta qué punto es válido? Pues mira, es una cuestión, yo vuelvo a insistir, que sea congruente con la realidad. Si realmente esa es la historia, si no se está inventando, ¿por qué no utilizarla, no? Claro. O sea, cuenta mi historia, te pueden preguntar, ¿la puedo contar? Sí, ¿te va a ayudar? Sí. Entonces, a Lila Downs, por ejemplo, le ha funcionado todo esto de su mestizaje. Sí, un mestizaje. De un mestizaje. Sí, ella es el ícono de esta parte del mestizaje. Pero ¿por qué le funciona esta parte de vestirse con atuendos mestizos, indígenas? Porque ella es así. Porque ella se siente orgullosa de esas raíces, porque tú vas a su casa, convives con ella y está rodeada de esos elementos indígenas, porque en su casa hay mole, porque en su casa hay chocolate de Oaxaca, porque es amante de las tradiciones, porque es defensora de los derechos humanos. O sea, ¿te fijas? Porque trae una verdad. Sí, trae una verdad. Entonces, aunado al talento, la construcción de su imagen fue coherente, hizo clic y a ti no te decepciona, ¿no? Claro. Como espectador. Y en el escenario es maravillosa. Entonces es cuando, al hacer clic, es cuando ya realmente puedes tener, o sea, se potencia y puedes tener a futuro la construcción de una leyenda, ¿no? O de un mito con todos esos elementos, como lo es Chabela Vargas, ¿verdad? Claro. Ajá, también, otra personaje totalmente extraordinario también. Pues podríamos quedarnos hablando muchísimo. Sí, y de hecho nos vamos a quedar platicando porque vamos a tomar café y tu bebida. Y te agradecemos realmente muchísimo, Gisela. Yo quisiera invitar a todas las personas, incluido yo también, porque tenemos una consultora de imagen en Gisela Arriaga, pero que sobre todo tiene un corazón maravilloso, Gisela. Tú eres una persona realmente muy generosa. Entonces yo creo que eso también te funciona en la vida. Creo que hay congruencia con lo que haces, con lo que sigues haciendo a nivel nacional, internacional.
Gisela da sus conferencias, es consultora, la podemos consultar, valga la redundancia del dicho. Y pues aquí está, y cuantas Muchas veces gracias. quieras, aunque tienes tu propio programa de televisión, esta es tu casa, Gisela. Aquí siempre va a haber una ventanita abierta, aunque chiquita, para compartirla con nosotros. No, fue un placer y además creo la ley de la cosecha y me encanta dejar siempre alguna semillita porque sé que siempre da resultado, da frutos y pues siempre tenemos que tratar de hacerlo, ¿no? Para entregarle un poco a la gente de tanto afecto y tan generosos que han sido con nosotros. Puedo decir eso, que ha recibido mucho. Pues gracias, Doy Gisela. también. Gracias a Muchísimas ti. gracias a Gracias. Gisela Arriaga, nuestros artistas, con una plática, una charla maravillosa. Nos vemos el miércoles. Hasta pronto.